Es interesante ver lo que estamos impulsando porque estos días, bueno, no sé si saben, va a haber una charla del LACNIC. ¿Sabían que México en densidad de población es uno de los países con menos ASNs de Latinoamérica? El concepto de tener ASNs implica que cada proveedor, cada ISP, tiene autonomía en la propiedad de sus IPs públicas. Bueno, México es uno de los últimos en materia de densidad, ¿sí? Entonces, presten atención a esas charlas. Tenemos que tener independencia, en especial de los del norte, ¿sí? Lo sabemos. Así que vamos para adelante impulsando lo que evidentemente estamos impulsando, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la charla. Mi nombre es Jorge Filippo, yo soy ingeniero en electrónica y entrenador oficial MikroTik. Guiamos con MikroTik México los entrenamientos desde hace aproximadamente 6 años. Terminamos este viernes 2 series en paralelo con el colega Guilherme de Brasil, generando más de 50 certificaciones entre los 2 cursos. Así que estamos contentos, agradecemos esa confianza, ese pasapalabra de compartir con colegas la experiencia que pudieron lograr con nosotros. Así que esperamos seguir manteniendo esa calidad, esa cercanía, ¿sí?, con las necesidades de cada uno de ustedes. Entonces, en dirección con esa cercanía, la charla a continuación es detección de fallas en redes MikroTik. El espíritu de esta presentación es acercar al día a día algunas virtudes que tiene MikroTik para detectar fallas. Yo siempre digo, como consultores, siempre tenemos que poder dar una respuesta cuando hay un problema y preferentemente que esa respuesta sea cierta, ¿sí? Entonces vamos a ver qué herramientas nos brinda MikroTik para analizar esas fallas que pueden ocurrir en la red en materia cotidiana. Como todos los temas que se exponen y se charlan, este tema es infinito, ¿sí? Yo les traje algunos casos de incidentes, pero no termina acá. Bueno, la experiencia, los entrenamientos hacen que esto crezca aún más. Espero que esta previa, este resumen, esta introducción al tema les sirva. Bueno, me preguntaban recién si estaba preparado para la presentación y les decía 95%. Uno nunca está 100% preparado. Pero estar en familia ayuda, entonces, para así se me despiertan, vamos a empezar con un chiste cortito, ¿sí? El discípulo le dice al maestro, Maestro Yang, ¿por qué todos los chinos somos iguales? Y el maestro le contesta, yo no soy el maestro Yang. Empezamos entonces. Optimix desarrolla la guía técnica y marketing de ISPs. Bueno, esta presentación la pueden descargar de optimix.com.ar. Ahí está el PDF. También lo pueden descargar de la wiki de MikroTik. Lo digo en especial porque van a ver algunos scripts más adelante. No tenemos tanto tiempo, así que la introducción vamos a pasarla rápidamente. La idea es, Optimix cuando desarrolla ISPs no genera una especie de muleta externa mediante la cual el ISP depende, ¿sí?, sino que siempre la guía de ISPs es con transmisión de conocimiento. Entonces lo que hacemos es viajar al domicilio de los ISPs y desarrollamos entrenamientos enfocados en la necesidad de ese ISP, ya sea de fibra óptica, de inalámbricos. Entonces el ISP a partir de ahí puede seguir solo, ¿sí? Es la diferencia entre dar un pescado o enseñar a pescar, ¿sí? Entonces, en ese desarrollo también guiamos los entrenamientos oficiales MikroTik, que son entrenamientos de certificación. Yo estoy viendo la filmina y ustedes no. Entonces acá, la parte donde hablo de Optimix, los entrenamientos.
En ese desarrollar los entrenamientos, entonces recuerden que las certificaciones oficiales son internacionales. Las expide Casa Matriz, ¿sí? Lo que es MikroTik en Letonia. Entonces tienen validez internacional. Objetivos de esta exposición. Analizar distintas fallas que suelen presentarse en la red y cómo apoyarse en las herramientas MikroTik Router OS para diagnosticarlas. Proponer algunas técnicas para generar alarmas al administrador de la red y advertirle las fallas mediante MikroTik Router OS. Esto lo leen después. Recorriendo fallas. Primer escenario, escenario corporativo. Tenemos un servicio de internet, un router de borde, un switch y computadoras. Lo que se plantea en estos casos es típicamente internet se corta. Se corta de a ratos. Entonces, la primera herramienta que tenemos que aprender a usar son los logs. Dentro del router, en el menú logs, tenemos acceso a los eventos que se registran en el router. Recuerden que los eventos que se registran en el router de fábrica se guardan en RAM. O sea que cuando el router se reinicia, perdés todo. Así que lo primero que tenemos que hacer cuando ponemos en marcha un router es cambiar el destino de los logs enviándolos a disco, que es un archivo adentro del disco rígido del router, para que no se pierdan. Entonces, acá vemos un típico error que dice router was rebooted without proper shutdown, que quiere decir me reiniciaron sin avisarme. O sea, el equipo le sacaron la alimentación eléctrica. Esta es una típica falla, en especial en implementaciones desordenadas, con cableado tirado por el piso. Jamás hacemos eso, ¿no? Entonces, es una buena herramienta para testear una primera falla posible. Entonces, ahí vemos router was rebooted without proper shutdown. Siguiente. Internet se corta para algunos. Epa. En una oportunidad me llama el técnico de un ISP del sur de Argentina, donde hay muchas estaciones petroleras, y me dice, Jorge, en los antiguos, en la estación petrolera, muchas de las computadoras de esa base se quedaron sin internet. Entonces me conecto, servicio lento, satelital, a la IP pública, veo varias macabres en la tabla RP, o sea que había máquinas que estaban conectando adecuadamente. Veo tráfico, el tráfico en la LAN es coherente con la WAN, y entonces le digo, Emanuel, están dando todo perfecto, hay 6 computadoras navegando, y me dice, sí, 6, ok. El tema es que hay 17 computadoras ahí. Ah, ok. Y ya chequeaste los switches, que no haya nada desconectado. Está todo conectado. Pero de las 17, hay 11 que no están navegando. ¿Qué pasa? ¿Sí? Tenemos una red con DHCP, los usuarios están navegando, el técnico local nos llama, nos informa que varias PCs se quedaron sin internet. Ingresamos al router de borde y vemos tráfico en la LAN, coherente con la WAN. En la tabla de RP vemos varias direcciones MAC registradas, todo parece normal. Son 2 alfajores. No voy a decir la marca, pero son muy ricos de Argentina. ¿Quién dice qué pasa acá? Se gana esto. ¿Por qué esas 11 computadoras se quedaron sin internet? Vos sí. Pudiera ser que en la tabla del DHCP, la asignación, se quedará como pasmada. ¿Por qué? Dice que la tabla de DHCP se quedó pasmada. ¿Por qué? No se acabaron las IPs. Siguiente. Interesante, no. Vale.
No, eso era porque se había reiniciado el router. Venga. ¿Está apagado el switch? No. ¿DNS mal configurados? No, eso impediría navegar. Excelente. Que hay otro servidor de HCP en la red. Así es. En la red había otro servidor de HCP. Entonces, algunas computadoras tomaban DHCP del servidor intruso y se quedaban sin internet. ¿Sí? ¿Se entiende? Dos servidores de HCP, mismo entorno de broadcast. Entonces, ¿cómo frenamos eso? No lo frenamos. No se puede frenar. Porque las computadoras están en un switch y el broadcast fluye en el switch. Entonces, si algún usuario enchufa algún router hogareño tipo un Cisco en el puerto LAN y ese puerto entrega DHCP, empieza a contaminar la red con DHCP y los usuarios que tomaban DHCP se quedan sin internet. ¿Ok? Bueno, lo bueno es que no era tan obvio. Entonces, tenemos un servidor de HCP intruso. Le brinda IP a algunas PCs que se quedan sin internet, porque ese servidor no tiene internet. Típico intruso son routers Wi-Fi conectados mediante su puerto LAN o DVRs con funciones de router. La detección se puede lograr publicando un DHCP client en el mismo puerto en el que entregás el DHCP server. Eso no está mal. No se pueden publicar dos DHCP servers en la misma interfaz, pero sí un server y un client. Es medio ilógico, porque voy a decir, ¿para qué voy a publicar un client en un puerto que entrega un server? Pero, para esto. La otra opción es usar los alerts del DHCP. Es una pestaña en el servidor que me permite publicar un cliente hecho para detectar servidores. Y de hecho tiene una sección donde vos podés poner un script que cuando aparezca un servidor te manda un mail. En el apunte está cómo enviar mails en esta presentación. Entonces, lo llamo a Manuel y le digo, che, Manuel, tomo DHCP con un cliente, evidentemente hay un servidor de DHCP en esa red. ¿Qué me dice Manuel? Imposible. ¿Sí? Y entonces yo le digo, no me importa si es imposible. Hay un servidor de HCP, punto. ¿Sí? Entonces Emanuel me llama en un par de horas y me dice, ¿sabés que sí, había un servidor de HCP? Un DVR, un servidor de video que tiene funciones de router. Lo enchufaron para ver las cámaras y empezó a entregar DHCP y mató a todos los usuarios. Este lugar está buenísimo para caerse. Está bárbaro. ¿Estamos? Entonces vamos a ver. Acá tenemos el concepto este. Fíjense, a la izquierda está la configuración del DHCP server, pestaña alerts. A la derecha vemos la configuración del alert. ¿Ven lo que hago yo? Envío un mensaje al log. Escribo en el log, apareció un servidor de DHCP. Igual el alert tira esos mensajes rojos que vemos. DHCP alert en Bridge LAN aula. Se descubrió un servidor de DHCP con tal MAC-address. En este script que yo puse acá, podríamos haber puesto el envío de un mail. Esto es interesante porque el DHCP es una herramienta muy práctica. Te permite gestionar redes a distancia y dar mucha funcionalidad. Pero da miedo por estas cosas. No tengan más miedo. Esta herramienta nos permite detectar estas cosas y usarlo. El servidor HCP, diría un colega, es como la homosexualidad. El que va nunca vuelve. Siguiente. El Wi-Fi se corta para algunos.
se corta de a ratos para algunos. Hay otros que tienen el Wi-Fi siempre. Para algunos se les corta de a ratos. Ahí tenemos 3 access points, un router. Entonces, las interrupciones en el servicio Wi-Fi típicamente se asocian a debilidades inalámbricas, saturación en las placas inalámbricas de los access points o interferencias externas o autogeneradas. Incluso cuando la población de usuarios es baja, se supone que el Wi-Fi es el que falla. Este es otro caso. Tenemos un access point de MikroTik que tiene 2 puertos. Ahora no me acuerdo el nombre, alguno de los hub. Entonces te permite hacer una cascada. Está muy bueno ese access point. Es redondito. Y lo bueno es que viene de fábrica. La fuente que trae en la caja de fábrica ya tiene corriente para 2 access points. Entonces ya viene con el PoE preparado para alimentar 2. Está muy piola ese access point. Y es AC, así que tiene muy buen rendimiento. Me pasó hace poquito, me llamó una persona, me dice, tengo una red en casa con 5 access points. 5 access points en tu casa. ¿Cuántos son en tu familia? 4. Wow. Y se me corta, entonces no sé si conviene comprar un UbiPip. ¿Sí? Yo le dije, no, es 5 access points, 4 usuarios. ¿Cuántos tienen? 200 computadoras cada uno. Entonces me tocó el orgullo. Me dijo, ¿cuánto me cobrabas para analizarlo? No, pará. Yo voy y lo resuelvo, porque no pueden decir que 5 access points MikroTik y después para colmo dice UbiPip. No, pará. Entonces voy. Y funcionaba todo perfecto. Entonces, ¿qué hago? Claro, típico, vos vas al mecánico y deja de hacer el ruidito cuando vas al mecánico, ¿no? Entonces, cuando voy, deja de fallar. NetWatch. Otro viaje de ida. El NetWatch, menú Tools, submenú NetWatch, me permite configurar una IP. Y esa IP va a ser monitoreada por este proceso. Si esa IP se cae, ejecuta un script que está en la pestaña Down. Y si ese extremo vuelve, ejecuta otro script que está en la pestaña Up. Entonces vos pones que escriba en el log, me caí cuando access point. Bueno, acá lo tengo en la Femina. Acá está, ¿sí? Tengo entonces un NetWatch. Si se levanta, escribe en el log AP7 OK. Si cae, escribe en el log AP7 caído. Había uno de los cables de la cascada, para colmo, que cada 2x3 se desregistraba. Caía de 100 megabits a 10. Pero el proceso tardaba mucho, después volvía a 100 y dejaba esa rama del Wi-Fi sin internet, o sea, sin conexión, por 1 minuto. Por 1 minuto, este señor con su teléfono no podía navegar. Entonces, gracias a los NetWatch, yo me pude ir de ese lugar, me dejé una VPN conectada para entrar remotamente y en el momento en el que me llama, me dice, che, Jorge, se me cayó el internet en el teléfono. Me conecto al router, voy a los logs y veo access point 3, 4 y 5 caídos. Entonces la conexión al 3, que era el punto primero, es la que estaba fallando. La forcé a 10 half, se estabilizó, se volvió a caer. Le dije, bueno, ese cable está mal, que te lo cambien. Y bueno, lo cambiaron y anduvo todo, nunca más problemas. Entonces, el NetWatch es una herramienta buenísima. Obviamente sirve para millón de cosas, ¿sí? Vos podés monitorear servidores, podés monitorear cámaras, que te envíe un mail cuando algo se cae. Yo suelo, adentro del NetWatch, poner un script que vuelve a hacer ping, porque si no el NetWatch es muy nervioso
y después sentís que tenés 1.000.000 de amigos porque te llegan 200 mails. ¿Sí? Se cayó, volvió, se cayó, volvió, se cayó, volvió. Entonces, no da. Sí da tener 1.000.000 de amigos, ¿no? No que te lleguen tantos mails. Estamos entonces, los NetWatch, una herramienta buenísima, buenísima. Seguimos. El internet se corta para una PC. Una PC. Hace un ratito me contestaron a la pregunta anterior y en realidad era la respuesta de esto. El usuario dice que no tiene internet. Su conexión física está ok, pero no tiene internet. Verificamos su dirección IP y está correcta, pero no logramos hacer ping al gateway desde su compu. Desde su compu tiene IP, está correcta. Le hacemos ping al gateway y no me contesta el MikroTik. Me bajo el Winbox, voy a Neighbors y veo el router, pero no le logro hacer ping. Bueno, ya me adelanté. ¿Qué pasa? Si esa computadora recibió IP por DHCP y algún otro pícaro se configuró esa IP estáticamente, me está haciendo conflicto de IP. Y potencialmente el router cree que la MAC address de esa IP es la MAC address del otro, no la mía. Entonces cuando yo le quiero hacer ping al router, no me funciona. Capaz que le puedo hacer ping a una impresora, le puedo hacer ping a una cámara, pero no al router, porque el router cree que el que tiene esa IP es la MAC address del otro. Entonces, ¿qué problema? Porque las redes profesionales ignoran los conflictos de IP, o sea, siguen funcionando, el router sigue funcionando. No es que se ofende si hay un conflicto de IP. Le va a contestar a la MAC address que tiró la moneda y cayó esa MAC address, le contesta esa, de la otra, fuiste. Tenemos que resolver este problema. Primero tenemos que analizar si eso efectivamente es así. A ver, los conflictos de IP producen que los usuarios acudan a un gateway que no brinda internet, que un usuario no pueda comunicarse con el gateway, y nuestra misión tiene dos desafíos. Primero, detectar la MAC address del transgresor, del dispositivo que nos produce el conflicto de IP. Y segundo, detectar la ubicación o en qué puerto Ethernet está conectado. Ok, lo primero se resuelve con el IP-Scan. El IP-Scan es otra herramienta de MikroTik que me permite escanear IPs y ver qué IPs hay en la red. Cuando yo escaneo una IP, esta maravilla, que se llama MikroTik, te muestra las dos MAC address que existen en esa IP. Así que ya tenés el 50% resuelto. Efectivamente en conflicto. Si hubiera un conflicto y no sabés quién lo está sufriendo, en ese caso escaneás toda la red, o sea, .0/24, y cuando veas una IP que aparece 2 veces, esa IP está sufriendo un conflicto de IP. Entonces, ya sabemos cuál es la MAC correcta, podemos deducir cuál es la MAC inválida, la intrusa. Entonces, ¿cómo descubro dónde está enchufada esa MAC address intrusa? Si yo tengo un bridge, o sea, un MikroTik, supongamos un 1100, ¿sí? Tengo sus 13 puertos, todos en un bridge. Si yo enchufo una computadora en el Ethernet 3, o en el 5, o en el 8, es lo mismo, porque son bridge. ¿En qué puerto está conectada esa computadora? En el menú Bridge hay una pestaña que se llama Hosts. Ahí yo puedo ver qué MAC address está en cada puerto. Entonces filtro con la MAC address intrusa que descubrí y sé en qué puerto está conectado. Obviamente voy a ese puerto, sigo el cable hasta el destino y le hago una caricia al usuario que se puso la IP estática esa. ¿Estamos?
Siguiente. La LAN anda lento, anda mal. Tenemos una operación WISP, o sea, damos internet con paneles sectoriales y los usuarios de uno de esos paneles acusan lentitud. Al ingresar al panel vemos que los niveles de ruido están bien, los niveles de señal también están bien, pero desde el router de servicio a los clientes hay mucha latencia y la velocidad de la interfaz nunca supera los 10 megabits o los 100 megabits. Bueno, este caso es más comprensible si estamos saturando en 10 megabits o en 100 megabits, quiere decir que estamos saturando. El tema es cuando ese puerto es de giga y se registra a 100, o es de 100 y se registra a 10. Tenemos una potencialidad mucho mayor de la que estamos usando. Estamos sufriendo algo que no tendríamos que sufrir. Si un puerto se registra a 10 cuando la necesidad es 100 o a 100 cuando la necesidad es de giga, vamos a tener saturación. La saturación, clarificamos, perjudica a todos, los que tengan mucho ancho de banda o los que tengan poco, ¿sí? Todos sufren la saturación cuando la saturación ocurre. El tema es que esa falla suele ser inconstante, no tenemos siempre certeza de cuál sí y cuál no. Entonces, lo que les preparé en el PDF, lo pueden descargar de Optimix, se tienen que dar de alta y van a la sección descargas y ahí tienen todas mis presentaciones, incluida esta. Este script está testeado ayer, ¿sí? Así que está bien. ¿Qué hace este script? Vamos a ver. Ay, pero son dos pantallas. A ver si puedo hacer que vean de las dos. Acá está el mouse. Ven de los dos lados, ¿no? Buenísimo. ¿Qué hace este script? Todo lo que vean en rojo, puse ese color, son palabras de la programación. Y todo lo que vean en verde son cosas que escribe, son variables o texto del ser humano, ¿sí? Entonces cuando lean, tengan en cuenta eso. Lo que hacemos acá es ejecutar el monitoreo de una interfaz. Se los armé con variables para que lo puedan pegar y directamente cambia las variables y sale andando. Si no, tendrían que a veces modificarlo por adentro. Entonces ahora lo pueden usar directamente este script. Excelente. Ok. Volvamos. Ya vino. Así que no hay problema. Tenemos interfaz Ethernet Monitor, lo que hace es encender el monitoreo de una interfaz y ahí dice, si el rate es distinto de mi normal, si el rate es distinto de my normal, acá, o sea, supongamos, my normal es 1 gigabit y esta secuencia detecta que el puerto está a 100. Entonces, acá entra por true y se ejecuta todo esto. Fíjense lo que hago. Esto también intenta enseñarles cómo hacer scripts. Lo difícil de los scripts es que cuando no andan, no sabes por qué. Si les suena parecido al matrimonio, es pura coincidencia. Vos decís, algo dije, pero no sé qué, pero algo no anda. Entonces, recapitulás. ¿Será lo que dije de la mañana? ¿Será lo que dije al mediodía? Entonces vas y preguntas, che, ¿te molestó lo que dije a la mañana? ¿Lo que dije al mediodía? Acá hago eso. Fíjense que hago muchos log info, ¿ven? Esos log info dicen, hasta acá llegué. Se sigue ejecutando, hasta acá llegué. Se sigue ejecutando, hasta acá llegué. Entonces, cuando no avanza de ese lugar, sabes que hay algo incorrecto de ahí en adelante. Así está bueno para hacer scripts. Uno se tiene que ir agregando los logs para ver hasta dónde se ejecutó con éxito el script. Y si ven ahí van a ver que deshabilito la interfaz, la cambio a autonegociación o le quito la autonegociación, la vuelvo a encender, le pego un cachetazo.
Sería como reiniciar el router. Pero siempre vamos a tratar de evitar reiniciar el router. Si le pego un cachetazo y la interfaz no levanta, acá vuelve a testearlo, entonces deshabilito una IP. ¿Por qué deshabilito una IP? Porque yo lo que hago es configurar en el DUD, el sistema de monitoreo, le agrego al router una IP más, que solamente es para hacerle ping. Para que en caso de que esa IP se caiga, yo digo, no se cayó el router, se cayó esa IP, que la configuré solamente como alarma. Entonces cuando en el DUD se te pone en rojo esa IP, vos decís, el nodo está levantado, pero esa interfaz se me registró a 100 megas y es una interfaz gigabit. Y entonces tomarás las acciones que correspondan. Cambiar las fichas Ethernet, cambiar el cable completo. ¿Se entendió? Entonces, ahí lo que hago es deshabilitar la IP. ¿Por qué? Porque cuando hice todas esas otras cosas, deshabilitar el puerto, volver a encenderlo, etc., no levantó el malo. Y entonces le aviso a los administradores deshabilitando una IP. Después, si en el caso de que el puerto sí se haya repuesto, entonces acá lo que hago es agregar esa IP. Cada vez que se ejecuta este script, agrega esa IP. De hecho, la borro y la vuelvo a agregar. Es un instante. No afecta. Entonces, si esa IP sigue siendo pingueable y en el DUD me sigue apareciendo en verde, quiere decir que esa interfaz está ok. Quedó muy lindo este script. Exprímanlo. ¿Sí? Está muy... Aparte, fíjense cómo me tomé el trabajo de estructurarlo, como programación en C. ¿Orgulloso yo? Ok. Ahí van a ver que hay una interfaz halo. Es un bridge sin puertos que solamente configuro para configurar la IP sobre ese puerto, nada más. Seguimos. Siguiente falla. Internet anda lento. La velocidad de Internet en la empresa sigue siendo insufrible, a pesar de que en los últimos meses se pidieron 2 aumentos de ancho de banda. Simultáneamente, el empleado más risueño de la empresa sigue ofreciendo cada día una mayor variedad de películas que él mismo descarga. Es momento de estudiar cuál es el ancho de banda habitual que consumen nuestros usuarios. Torch. Es una herramienta que nos permite ver fácil y rápidamente el consumo de todos nuestros usuarios, presentándolos de mayor a menor. El Torch es una herramienta única, muy valiosa. En una oportunidad, hace como 6 años, estaba en un entrenamiento en Chile y viene una gente y dice, estuvimos una semana con un data center exprimido sin ancho de banda porque un script en un servidor nos estaba consumiendo todo el ancho de banda. Claro, infraestructura Cisco. Entonces, detectar fallas es más difícil. Acá tenemos esta herramienta que tranquilamente nos permitiría ver cuál es la IP que está consumiendo más ancho de banda. Con el Torch lo único que tenemos que hacer es especificar la interfaz que conecta a los usuarios, dejar activada solamente el source address, que es la IP de los usuarios, las demás las quito, aprieto Start, ordeno por TXRate y me queda arriba la IP que está consumiendo más ancho de banda. Obviamente, una vez que descubro esa IP, le pongo una cola de velocidad, una queue, la restrinjo, o averiguo su MAC address, voy al menú Bridge, pestaña Hosts, descubro cuál es el cable, lo sigo hasta el usuario y cuando llega al usuario le hago otra caricia. ¿Estamos? Seguimos. Ya terminó, ya terminó. Todo anda lento. Me encanta cuando un usuario llama y te dice, tengo problemas con la computadora. Sí, ¿qué es lo que no le anda? Todo.
Ok, ahí voy. Cuando se desarrollan redes extensas en capa 2, los loops pueden hacerla colapsar. Pueden producirse incongruencias ARP en la red cuando se generan los loops. En MikroTik podemos hacer una limpieza de las tablas ARP, borrándolas en IP ARP. ¿Sí? Vamos, menú IP, submenú ARP, seleccionás con el mouse y apretás el menos. Borrás toda la tabla de MAC address y se actualiza instantáneamente a los 2 segundos. Este es el comando que les permite borrarlo desde comandos. En una de las redes que opero en capa 2, que es muy grande y son muchos técnicos, constantemente me hacen esto y se me corrompen las tablas RP, se empiezan a generar cosas incorrectas, o me meten conflictos, o me meten DHCPs. Entonces este script que vemos acá lo programé en un scheduler y se ejecuta cada 10 minutos. Entonces cada 10 minutos borro la tabla RP y se vuelve a actualizar. ¿Es una chanchada? Sí, es una chanchada. Pero anda. Entonces, este comando lo que hace es borrar todo lo que encuentra en la tabla RP. Internet sigue lento. Cuando creemos que nuestro proveedor no nos brinda el ancho de banda prometido, los WISP nunca hacemos eso. Los carriers sí, son malos los carriers. El problema radica cuando tenemos que llamar por teléfono y no estamos ahí. Entonces, el amigo operador telefónico dice, pero si usted necesita hacer un pedido de servicio técnico, tiene que estar ahí. Entonces, ¿qué le decimos? Obviamente, yo estoy ahí. ¿Sí? Bueno, desenchufe la interfaz. Me pongo en modo safe, control X. ¿Sí? Deshabilito la interfaz. Se me desconecta el router. El modo safe deshace ese cambio y vuelvo a conectarme. Listo, ya está. Ahí ya me desconecté y me volví a conectar. ¿Cómo seguimos? Bueno, necesito que descargue un archivo de internet. Yo estoy en Guadalajara y la falla es en Oaxaca. Pero tengo un router MikroTik y vi la presentación de Filippo. Tools Fetch. El Fetch me permite hacer una descarga de un archivo directamente desde adentro del router. Entonces, yo pongo Tools Fetch, la URL del archivo, y se descarga dentro del mismo router. Tengo que tener un router que tenga un poquito de espacio. ¿Sí? Los Hub Lite tienen 16 megas. Este archivo, por ejemplo, es de 50 megas. Un CCR tiene mucho más disco, entonces puedo descargar archivos de 500 megas sin problemas. Y ahí hago una prueba de estrés. Y le digo al proveedor, ¿ves que no logro más de 5 megas? Y la factura dice que me vendiste 30. Esta herramienta es buenísima. Me permite descargar archivos desde internet para hacer pruebas de estrés remotamente. Y ya queda todo organizado para que la empresa mande un servicio técnico y ahí ya va a atender la administración, que es más linda que yo. Entonces, el técnico que va a hacer el servicio técnico está muy motivado y, si Dios quiere, nos va a arreglar la falla. ¿Estamos? Ok, tenemos entonces muchas herramientas para detectar fallas o para analizar la red, pero siempre tarde o temprano necesitamos tener un registro de estas cosas, porque si no nos enteramos, no podemos resolver los problemas. Para diagnosticar la red tenemos que enterarnos de lo que le ocurre mediante un registro o una alarma. El registro natural es el log, que lo tenemos que modificar para que se guarde en disco. Recuerden, de fábrica viene en RAM. Pero a veces necesitamos de alarmas mediante la recepción de un mail, por ejemplo, o inhibiendo la respuesta al ping, como vimos hace un rato, borrando una IP. En todos los lugares donde podamos poner un script, este es un script muy práctico. Log info, comillas, el mensaje, comillas,
El punto y coma no hace falta, pero los neuróticos lo ponemos, entonces ustedes manéjenlo. Acá, por ejemplo, pongo un netwatch apuntando a la 8.8.8.8. No dice ahí, lo digo yo, ¿sí? Entonces, estoy verificando si hay internet. Y si el internet se corta, va y viene, y en el momento en el que me llama el usuario, internet hay, por lo menos que a mí me quede un registro de cuándo se interrumpió internet. Esto. Me quedan los logs registrados, los momentos en los que se cayó y volvió. Pero también puedo enviar un mail. En Tools Mail podemos configurar un servidor de mail, una cuenta. Esta es la configuración para operar con Google, ¿sí? Con Gmail. Entonces, lo único que tenés que modificar es la cuenta de Gmail. Tenés que ir a las configuraciones avanzadas, zaraza del Gmail, y configurar que no pida, que acepte aplicaciones inseguras. Ahí está, que acepte aplicaciones inseguras. Y te lo configuras y la aplicación, el MikroTik, te envía el mail como con este comando. De nuevo, ahí vemos en el medio, Tools Mail. Fíjense, ¿ven? Hago variables, loginfo, comienza el envío de mail. Se ejecuta y al final, email enviado con éxito. Acá tenemos una variable que captura el identity del router para que cuando te envíe el mail, sabes qué router te está enviando ese mail. ¿Ok? Y acá tenemos otra secuencia donde activamos una regla de firewall. Esto sirve, por ejemplo, si queremos bloquear el ping en el router ante una caída. Yo hago esto con las centrales telefónicas. Cuando el disco rígido supera un determinado umbral, supongamos el 80% del disco rígido, hago que la central telefónica bloquee el ping. Entonces se me cae, pero los teléfonos siguen funcionando. Acá lo hacemos con un router. A mí me gusta mucho el DUT. El DUT de MikroTik. Es una herramienta de monitoreo muy práctica y aparte me permite documentar la red. Y el DUT funciona en un 90% con el ping. ¿Sí? El ping monitorea si algo está levantado está verde, si algo se cae está en rojo. Ok, si el ping lo que hace es crea la regla y lo que hace es la borra. Conclusiones. Lo que no se ve, no existe. Si yo no veo qué es lo que pasa, si no genero un registro, no pasó. Para ver lo que ocurre o ocurrió en la red, tenemos que hacer que los eventos se registren. Este es el comienzo de la detección de fallas. Como siempre en los entrenamientos, vamos a profundizar el análisis en base a las necesidades que requiere cada alumno y las situaciones. Esto es en la introducción. Pero los scripts y mensajes informan y con el conocimiento corregimos. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Estos fueron los entrenamientos de la semana pasada, los que me tocaron a mí, el esencial y el routing. Y como siempre, MikroTik México está a disposición de todos ustedes. ¿Hay algunas preguntas? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Javier Torres. Me parece que en la página, bueno, en la diapositiva 34 mostró el NetWatch y hablaba de hacer pin para saber cuando se cayó un puerto. Bueno, a mí me gustaría saber si con eso se puede utilizar. No, una IP, monitorea una IP. Bueno, pero en un balanceador, por ejemplo, para saber cuando por ese puerto no tengo internet, pero sin embargo siguen pasando paquetes, ¿puedo utilizar esa herramienta para saber, para saber qué puerto desconectar o qué cable desconectar que va a cierto módem, por ejemplo, de mi carrier? Para detectar cuál de tus gateways en un escenario balanceado cayó, lo ideal sería que uses el check gateway de las rutas. En hyperroutes, cuando vos creás una ruta estática, hay un campo que dice check gateway. Esa es una función nativa de MikroTik que chequea por ping ese gateway una vez cada 10 segundos, por ping o por ARP. Si detecta 2 pings caídos, tira abajo ese gateway
y lo quita del balanceo. Ah, ok. Y ya está. Mi balanceador lo tengo así configurado, pero no lo tira, o sea, sigue pasando paquetes. Si el gateway se cayó, esa ruta se cae. No, ok. Pero tenés que activar el check gateway, ¿lo activaste? Check gateway ping, ajá. Pues algo debe Bueno, estar por ahí. puede ocurrir que no esté caída la IP de tu proveedor, sino que está caído el internet de tu proveedor. Ajá, exactamente. Entonces ahí lo que tendrías que usar es una ruta recursiva. Ruta recursiva. Entonces pones como default gateway, ponele la 4.2.2.1, que es una IP pública que está en internet, pero tenés que haber configurado esa salida como recursiva. Entonces lo que estás monitoreando es a través de ese proveedor una IP lejana, no la que está directamente conectada. Chequea después por ahí, recursive routing. Sí. A vos. Aquí. Buenos días, Oscar Curiel. ¿Qué tal, Oscar? Hablabas del fetch. Tengo una pregunta. Nosotros tendríamos que tener un servidor propio para poder hacer un fetch. Necesitas un archivo que esté en internet. Y vas a descargar ese archivo que está en internet. A ver, necesitas un archivo que esté en un servidor web. Ese servidor web puede estar en tu LAN, puede estar en internet, puede ser la ISO de un Linux. Por ejemplo, te bajas la ISO de un Linux. Pesa 1,5 GB. A los 200 megas vos ya te diste cuenta de que el proveedor te está engañando, entonces ahí pones control X y cortas la descarga. Pero ya hiciste tu prueba de estrés. ¿Bien? Sí. Y última pregunta. Mencionabas eso de cuando se hace un loop para borrar las tablas de ARP. ¿Cómo detecto yo quién me hace el loop? No. Si operas en capa 2, detectar quién fue el que enchufó el cable, porque seguramente el que enchufó el cable cuando todo explote lo desenchufa y se va silbando bajito. ¿Sí? Entonces ya no está más el loop. No hay un registro que se puede ver eso. No, fue a Ernesto. No. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias.